Programa número 23 de Ahora Señales, acá por Canal Rembo. Voy a disfrutar mucho de esta charla, yo estoy seguro de esto. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de charlar con él. Encima nos conocemos hace mucho tiempo, pero llevábamos varios años sin vernos. Mauro, un placer para mí que vengas. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias y siempre es lindo reencontrarse con viejos amigos. Pensaba, sabiendo que todavía hace poco que dejaste la actividad, ¿cuánto pensabas que se te iba a complicar el día que dejaras de jugar? ¿Y cuánto te ayudó el encontrar rápidamente una actividad? Mirá, yo hay algo que tenía claro desde el primer día que uno se pone a pensar en que se está acercando el final de la carrera, que fue hace bastante, ¿no? Yo siempre fui un tipo de tener objetivos, de tener cosas bien marcadas en lo que quería, no solo de mi vida, sino en mi carrera futbolista también. Y pensaban que siempre quise tomar yo la decisión, ¿no? de poder dejar el fútbol y no que el fútbol te obligue a dar un paso al costado. Eso me parecía fundamental. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver muchos casos, ¿no? De compañeros, de gente, de rivales que uno ve y ya te das cuenta que el momento pasó, que los años llegan para todos y que fueron grandes jugadores y que están atravesando momentos quizás con el hincha, con la gente que los ve, que no son agradables para el jugador de la categoría que quizás le tocó ser. Entonces yo no quería vivir ese proceso y quería yo tomar la decisión, ¿no? Cuando decidí ponerle fin a mi carrera, bueno, se lo comuniqué obviamente a Eduardo, que en ese momento era el entrenador, y a la gente de la directiva de estudiantes, y todos me dijeron lo mismo. ¿Por qué? Si ellos creían que yo podía dar todavía un tiempo más. Y bueno, le expliqué lo mismo, ¿no? Que quería ser yo quien tome la decisión y no que el fútbol te obliga a dar un paso al costado. Y el hecho del día después de, bueno, ¿y qué hago? Porque cambia absolutamente todo la vida del futbolista. Lo sé, los horarios, los hábitos. Hubo un ex futbolista que una vez me dijo, me empecé a bañar en mi casa. Yo no me duchaba en mi casa, me Exacto. decía. Es verdad, es verdad. Nosotros nos duchábamos en casa el único día que quizá podía tener descanso, porque si no, te duchás en el entrenamiento cuando termina la práctica o mismo cuando terminan los partidos. Entonces es extraño bañarse todos los días en casa hoy. Pero lo que más perdés o lo que más dejás de tener es la rutina, el levantarte temprano, ir al entrenamiento o las concentraciones cuando te tocaba. Eso es lo que más se extraña, ¿no? Que nosotros eso lo hicimos, o los jugadores de fútbol lo hacen desde chicos y bueno, hoy tenés que reinvertirte. En cuanto al día después, yo nunca tuve claro qué es lo que quería hacer, pero sí tuve claro que era alrededor del fútbol. No me veo una vida estando lejos de todo lo que tiene que ver con la actividad del fútbol, no propiamente para trabajar en un club. En un principio tenía la idea esa de poder trabajar en la parte de la directiva, en la parte de la dirección deportiva como manager, pero bueno, el hecho de hablar con mi familia, de hablar con mi hija más grande, más que nada fue la que me hizo cambiar un poquito de decisión, ¿no? Ella le tocó nacer en Argentina, nos fuimos a Inglaterra, después Italia, después México 5 años, después Brasil, después Paraguay y volvimos a Argentina. Pasó por un montón de países y un montón de escuelas, un montón de compañeros distintos y hoy que encontramos esa estabilidad acá en Argentina, me pidió por favor que no nos movamos más de país, que elijamos uno y nos quedemos por el hecho de que quiera afianzar sus amistades, sus relaciones y eso cambió un poquito la perspectiva que yo tenía, ¿no? Y pude dejar de lado todo lo que yo tenía pensado o quería hacer para darle prioridad a mi familia que me acompañó en todo momento en mi vida futbolística. Así que nada, la vida te va poniendo cosas y a partir de eso vas tomando decisiones en cuando van apareciendo las cosas. Y elegiste la actividad de representación. ¿O te apareció la posibilidad? No sé cómo lo terminaste decidiendo. La realidad es que yo tenía pensado armar un equipo, o había armado un equipo de laburo para trabajar en la dirección deportiva de un club, ¿no? Me estaba empezando a preparar y pasó esto que te cuento de mi hija y las charlas que tuve con mi familia y decidí tenerlo a un costado eso. Y la realidad es que, como te digo, quería estar cerca del fútbol y no hay otra cosa que se pueda hacer si no trabajás dentro de un club que no sea la representación, porque o estás dentro de un club o tenés que hacer algo relacionado al fútbol, que era lo que yo quería. Y bueno, yo nunca fui amante de los representantes, de las formas y de la idea que tienen para manejarse. No todos, porque no hay que generalizar, pero en su gran mayoría no estoy de acuerdo con las formas.
Entonces es un poquito raro, ¿no? que hoy me dedique a algo de una profesión que quizá no comparto tanto en los manejos, pero creo y tengo la convicción de que se puede hacer algo diferente, algo que pueda quizás hacerme sentir bien a mí y poder brindarle algo a la gente y a los chicos que puedo llegar a manejar. Y bueno, estoy en proceso de eso, de reinventarme, como te dije antes, y de poder darle algo diferente a los jugadores. ¿Y qué cambió hoy cuando tratás con un chico de 16, 17, 18 años a cuando vos tenías esa edad? ¿Qué cambió del fútbol? ¿Qué cambió de la relación con el representante? ¿Qué cambió de la ambición de los chicos? Yo creo que son otras generaciones. Hoy es la generación del teléfono, del celular, de las redes sociales. Nosotros en mi época, con suerte, teníamos un teléfono para poder comunicarnos. Me acuerdo que existía la computadora, que en su momento estaba el Messenger y todas esas plataformas que ayudaban a que vos te puedas comunicar con gente que no esté al lado tuyo. Entonces eso, los chicos viven en un momento de aceleración, de querer las cosas todo ya, y las necesidades son totalmente otras. Por todo esto que hablamos, ¿no? De las redes sociales, el acceso que tienen a la información y bueno, hay que entender que es otra época de la que nos tocó vivir a nosotros y poder adaptarse. Hoy el jugador de fútbol creo que le perdí un respeto o por lo menos no en todos lados, sino en la mayoría, al jugador de experiencia, a los jugadores que ya tienen más trayectoria en un club, cuando antes no. Vos antes me ha tocado vivir en la época, vos sabés muy bien, de todas las grandes figuras y glorias de Boca y para mí era un orgullo estar al lado de esos jugadores y se los respetaba dentro de la cancha y obviamente fuera de la cancha mucho más. Hoy eso se perdió. Me tocó en la última etapa de estudiante, ¿no? Vos a veces veías situaciones que vos ponías a pensar y esto no hubiese pasado nunca hace 15, 20 años atrás. Entonces, nada, es adaptarse, es entender que las generaciones cambian, pero siempre pregonando lo que tiene que ver con el respeto. Me parece que a partir de ahí todo se puede entender siempre y cuando se haga con respeto. Lo decís y suena muy simple, pero ¿cómo uno se adapta a que capaz que no tengan noción de quién sos vos en Estudiantes, tus goles, de quién es José Sosa, de quién es, estoy pensando en Andújar, Seguro. porque también se retiró con vos? Es parte de esto, ¿no? Yo también tengo chicos jóvenes, chicos, te vas dando cuenta cómo funciona la juventud y eso, o te adaptás a eso o te quedás afuera. Pero volvemos a lo mismo, siempre teniendo en cuenta la palabra respeto. Eso no puede dejar de existir. En el club, gracias a Dios, me tocó estar en un club que Estudiantes nos pone o pone a los referentes en un lugar diferente quizás que en otro lado, ¿no? La gente o los chicos que van llegando de afuera, que no son de Estudiantes, los chicos inferiores, saben bien quién sos y de la forma que hay que manejarse, por lo menos dentro de ese club. Quizás eso no lo sentí, pero bueno, hay situaciones que te sorprenden, ¿no? Contestaciones, tratos, miradas que vos decís, en otro momento eso no sucedía. Pero es adaptarse, es saber o entender de que hay otra persona que quizás está viviendo otra situación o otro pensamiento y tratar de ayudarlo a que ellos también entiendan que están en un lugar y que uno tiene una trayectoria y una experiencia que sería bueno que se la pueda trasladar a esos jóvenes o a esos chicos que vienen de afuera. Por lo menos esto es lo que pasa en Estudiantes mucho, ¿no? Fíjate que hay una línea muy marcada, que siempre trata el club de tener 2 o 3 referentes que hayan jugado o que hayan ganado. Y creo que eso es lo que diferencia a Estudiantes de otros clubes, ¿no? Parece algo espectacular lo que hace el club y que es la forma de transmitir una idea y una identidad. Mauro, te pasó como muchos de surgir de las inferiores de Boca y que te costó mucho Boca, como a la gran mayoría de los chicos surgidos de las inferiores de Boca. Es muy difícil encontrar en los últimos 20, 25 años un jugador surgido de inferiores que se haya ganado un lugar y que después haya hecho una carrera. El que hizo una carrera capaz que tuvo que resignar el lugar, como te pasó a vos. El que se ganó un lugar capaz que le costó después encontrar una continuidad de carrera. ¿Cuál es la razón por la cual ocurre algo así? Porque indudablemente que sí, van muchos chicos a probarse, pero después el filtro es como a veces un poco cruel quizá. Un poco no, es muchísimo. El fútbol es muy ingrato en un montón de aspectos,
porque uno ve el producto final, que son los que juegan en primera y los chicos que les toca ver todos los días el fútbol por la TV y piensa que es solo eso, pero esto se arranca un montón de tiempo atrás y hay un montón de situaciones y de cosas que viven los chicos para llegar a ser jugador de fútbol que todo el mundo no lo sabe. Y en el medio de esto hay un montón de chicos que quedan en el camino que hicieron quizás igual o más esfuerzo del que me tocó hacer a mí para poder estar o haber estado en el lugar que me tocó estar a mí. Entonces, el fútbol es, como te digo, muy ingrato y son muy pocos los que le toca llegar. Eso es una realidad. Por eso yo me siento un privilegiado y un bendecido, ¿no? De haber podido, primero, poder jugar en la primera división de Boca, de haber podido debutar ahí, que no es fácil, y segundo, de haber tenido la carrera que tuve y saber que me tocaba hacer las cosas bien, porque he tenido un montón de compañeros que quizás estaban igual el nivel que yo o hasta mejores, que por una u otra motivo no pudieron llegar, no pudieron hacer ni un cuarto de la carrera que me tocó hacer a mí, y vos lo veías de joven y decías, bueno, no hay chance de que no tenga una buena carrera. Por eso el fútbol es ingrato y a veces es bastante cruel. ¿Por qué llegaste? ¿Por qué no llega el que tiene tanta capacidad técnica o física quizá? ¿Por qué le cuesta? ¿Por qué cuesta también ganarse un lugar? Obviamente que lo primero que uno dice es, bueno, Palermo era el titular, digamos, no había mucho más explicaciones que dar el nombre de él. Yo creo que el por qué llegué es porque siempre tuve claro lo que quería. Yo digo que para tener éxito hay un 60, un 70% de convicción y después el otro 30% creo que es el talento que uno tiene. Si la ecuación es al revés, es complicado, porque con el talento solo no llegás, porque en el medio, te digo, hay un montón de situaciones que son problemáticas, que son estresantes, que son hasta muchas veces tristes, desilusiones por no ser convocado, desilusiones porque te tocó jugar y te tocó jugar mal. Entonces yo creo que el fútbol es mucho de sobreponerse a todas esas cosas. Y si vos estás fuerte de la cabeza y yo tuve, gracias a Dios, una familia que me acompañó siempre, una mujer que es la que todavía es mi mujer, que fuimos novios de chiquito y fue mi mujer toda la vida. Entonces, todo ese entorno ayuda a que a vos las cosas te salgan bien. Y después lo que te digo es la mentalidad. Yo siempre supe que quería trascender en el fútbol, eso lo tuve siempre claro. Si era en Boca, iba a ser en Boca porque me tocaba, y si no era en Boca, iba a ser en otro lado. No es fácil irse de Boca, no es fácil tomar esa decisión. Y más sabiendo que querían que yo me quede. Pero yo tenía claro que había llegado mi momento de poder salir, de poder buscar lo que yo quería hacer dentro del fútbol y bueno, eso pasa por la mentalidad. Yo lo digo siempre, ¿no? Es la mentalidad y la convicción en lo que vos podés hacer y lo que podés dar es más importante que quizás la calidad técnica o las cualidades que puedas llegar a tener. Yo creo que una de las grandes virtudes que ha tenido Martín como futbolista era que no le daba lugar a nadie, es decir, no le prestaba el puesto a ninguno. Pero, ¿cómo convivías vos con esa cuestión de decir, acá, salvo que ocurra una catástrofe, el que va a jugar va a ser él y el que va a esperar afuera voy a ser yo? Bueno, hoy con 39, casi 40 por cumplir, te puedo decir que para mí fue un gran maestro, Martín. Que yo en ese momento no lo veía, yo en ese momento tenía bronca, estaba enojado, porque yo quería jugar. Con 20 años, 21, 22 que tenía ahí en mi mejor momento físico, de que vos te crees que sos un fenómeno, porque aparte, gracias a Dios, me tocaba jugar y cuando me tocaba jugar lo hacía bien, hacía goles. Pero cuando va pasando el tiempo vas entendiendo por qué un jugador juega siempre, más allá de que haga goles o no todos los partidos. Y eso hoy, por eso te digo que fue un gran maestro, porque hoy, como te digo, 39 años, he tenido experiencias tanto en León cuando me tocó jugar, en Estudiantes en el último tiempo, y entiendo y aprendí, que es lo que decís vos, ¿no? Martín no le prestaba lugar a nadie. Martín había rotación y jugaba Martín y jugaban otros 10. Tal cual. Y Martín jugaba la Copa Pichuli y jugaba Martín y otros 10. Y había descanso y él no descansaba. Y él estaba siempre dentro de la cancha. Y está muy bien, porque yo después de grande lo entendí. Y quieras o no, hacía lo mismo. Claro. Vos querés jugar. Y jugás. Y si estás bien físicamente, te toca jugar. Y si sos el referente del equipo, tenés que jugar. Y si sos el capitán. En ese momento yo no lo entendía, porque decís, che, no juega, no sale nunca descansa, nunca va a salir faltando 20, 30 minutos. Entonces,
cuando va pasando el tiempo te das cuenta de por qué no y bueno, nada, te digo, fue un gran maestro y yo aprendí un montón, con enojos, con fastidios, con un montón de situaciones que no te gusta vivir, pero después te hacen hacer escuela, ¿no? Te hacen tener escuela de cosas para un futuro que me sirvieron un montón. Fuiste partícipe de lo que parecía una más, y es ni más ni menos que la última Libertadores que ganó Boca. Sí. Casi ya 20, se van a cumplir 19 años dentro de poco tiempo. Sí, es una locura y lo hablo con muchos amigos que son fanas de Boca y, es parte de todo lo que veníamos hablando antes. El ganar una Copa Libertadores cuando estás en Boca o cuando me tocaba estar ahí era como normal. Bueno, tenemos que ganar la Copa Libertadores y es normal, Boca tiene que ganarla. Si no la gana este año, el año que viene. Y hoy pasaron 17, 18, 19 años, 19 años que Boca no la puede ganar de nuevo y ahí te das cuenta de la trascendencia y lo difícil que es ganar una Copa Libertadores. Y bueno, después a mí me pasó algo hermoso, maravilloso, que es irme de Boca y al año poder ganar una Copa Libertadores con Estudiantes, otro equipo que es recontra copero, pero bueno, no sé, imagínate si a Boca le costó tanto o le cuesta tanto volver a ganar una Copa, imagínate Estudiantes que no tiene el poderío económico o el club que puede llegar a tener Estudiantes. Entonces ahí empezás a darle valor a las cosas y decir, bueno, che, pará, quedamos en la historia de un club como Estudiantes y no sabemos cuándo va a ser la próxima vez que Estudiantes pueda salir campeón. Así que nada, son cosas que van quedando y con el paso del tiempo se van haciendo cada vez más grandes. Tiene un poco de relación con lo que me decías anteriormente, con respecto a las carreras, ¿no? Yo creo que la vida, pero vamos, si querés, achiquemos un poco el margen y no hablemos tanto de la vida, que es que cuando vos pensás que termina una etapa que es, ¿y ahora qué hago? Después de tanto esfuerzo, de haber llegado a la primera de Boca, tener que irme, probablemente no, seguramente se abrió todo tu abanico de posibilidades y de éxito y de triunfo, ¿no? Porque no es solamente la Libertadores, es lo que generó ese equipo, lo que logró, hasta dónde llegaron los integrantes, no solamente los Sí. jugadores, sino también el cuerpo técnico. Eh, ¿Empezaste a disfrutar un poco más? Se me ocurre, no sé. Después de qué sería. Después en la etapa de estudiantes, ¿empezaste a disfrutar un poco más de la carrera, de vos, de tu actividad? Yo empecé a disfrutar realmente, a disfrutar y a empezar a tener conciencia de todo lo que me estaba tocando vivir cuando llegué a León. Y mirá lo que te digo, con 28 años. Porque cuando sos joven pensás que todo, siempre estás mirando en el qué pasa mañana y qué pasa y mañana por qué voy. Yo jugaba en Boca y yo, bueno, jugaba en Boca, entonces quería jugar. Entonces era, ¿a dónde me voy para jugar? Cuando llegué a Estudiantes era, tengo que jugar bien porque quiero que me vendan. Entonces cuando te venden, ya, ¿por qué vas? Bueno, ahora quiero ver si puedo jugar en la selección, pero en el medio te toca ir a Europa, no tenés un buen paso, entonces y bueno, ¿y ahora a dónde voy? Entonces nunca podés encontrar estabilidad, nunca podés, no, la estabilidad está todo en la cabeza. El problema es que el jugador de fútbol siempre quiere mañana, y bueno, ¿y mañana qué? ¿Y mañana por qué vamos? Y mañana, y no disfrutás nunca del proceso. Entonces cuando me tocó llegar a León, me tocó llegar a México en un momento de mi carrera que estaba mal, porque yo venía de un año en Inglaterra de haber jugado poco y nada, de no haber hecho muchos goles. Sí es verdad que me tocó salir campeón de la FA Cup con el Wigan, pero la realidad es que no venía en el máximo nivel. Y llegué a León y me sentí en un lugar donde, yo se lo digo mucho a mis amigos, sentí como que había vuelto a tener 9, 10, 11 años. Como que volví a estar en un lugar feliz dentro de una cancha de fútbol que hacía mucho tiempo que no me pasaba por el hecho de los malos pasos que había tenido en los últimos años. Y bueno, ahí pude dar todo lo mejor de mí y fue uno de los mejores lugares junto con estudiantes donde me tocó rendir. Pero porque se dieron un montón de cosas, ¿no? Llegué a una ciudad muy linda, una ciudad que me recibió tanto a mí como a mi familia muy bien. En el equipo las cosas del primer momento empezaron a salir bien, la gente adoptó al equipo que estaba en ese momento como un equipo histórico, de la forma que jugábamos, el entrenador. Un montón de cosas se dieron como para que se dé todo esto que te digo, ¿no? De volver o empezar a disfrutar
todo lo que tenía que ver con el fútbol y no pensar en mañana. Yo ahí, y es más, en el primer año, después del primer año, me empezaron a llegar ofertas de clubes grandes de México. Y yo a todos le dije lo mismo, yo no, me quiero quedar acá. En ese momento me olvidé de lo económico, me olvidé de lo deportivo, lo único que quería era estar feliz porque me sentía en mi lugar. Bueno, así fue que me quedé 5 años, 5 años y medio y hoy, nada, hablábamos antes de cámara, tengo mi casa ahí. Es una ciudad que adopté como si fuese acá en Buenos Aires. Parece el Colegio Santa Catalina, entonces. Más o menos. Los Sí. 9, 10, 11 años que me dijiste, Por ahí. lo relaciono con eso. Bueno, pero al fin de cuentas, no te digo el final porque fuimos testigos todos del final, pero ¿qué significó Estudiantes en el momento que llegaste? Estudiantes, yo lo dije en una entrevista de hace poquito, Estudiantes, digamos, marcó mi carrera y mi vida, por sobre todas las cosas, porque lo dije en una entrevista también hace poco, Estudiantes apostó en mí cuando yo me estaba yendo de Boca, invirtió una cantidad de dinero que no era lógica ni para el momento del club, ni para lo que yo había jugado en Boca, y Estudiantes apostó por mí. Yo tuve 3 pasajes por Estudiantes. Este fue el primero, después tuve la suerte de andar bien, que me hayan vendido. Pero yo después de un año que no me fui en Europa, Estudiantes me volvió a llamar. Me dijo, ¿querés volver? ¿Querés volver a relanzar tu carrera? Venís un año, tomás fuerza y volvés a ir. Entonces, la segunda vez que aparece Estudiantes fue para otra vez darme una mano en el momento donde yo no estaba bien en Europa. Y mi tercera etapa fue el broche de oro, ¿no? Yo estaba había pasado un momento muy feo en Paraguay, no por la ciudad, ni por el país, ni por el fútbol, sino porque había perdido a mi vieja y había tenido un accidente grave con mi hija, con la más chiquita, una de las más chiquitas. Entonces, nada, yo necesitaba volver. Estudiantes, los últimos 5 años antes de que yo vuelva, me llamaban todos los mercados de pase, era Agustín, Sebastián, Mauro, ¿querés venir? Volvé, dale, cuando tengas ganas, las puertas están abiertas. Y yo sentía que no era el momento, que no tenía ganas de volver a vivir por sobre todas las cosas en Argentina. Y bueno, siempre fue la respuesta no. Después de todo eso, y yo con 37 años en ese momento, nada, era levantar el teléfono y avisarle a Agustín y a Sebastián que para mí era el momento de volver era ese. Cuando ellos podrían haberme cerrado la puerta sin ningún problema y la respuesta fue sí, cuando quieras. Entonces eso es lo que fue Estudiantes en mi vida, ¿no? Cuando yo lo necesité de nuevo volvió a estar. Y bueno, gracias a Dios se dio un final espectacular, maravilloso tanto para mí como para el club. El haber podido salir campeón y que mi último partido siga levantando un trofeo es algo maravilloso, ¿no? Si lo soñás, si lo escribís en un libro, no creo que pase de esa manera. No sé si hay tantos finales así que nada, agradecido de por vida por lo que es el club, por todo lo que me dio y por cómo me hizo sentir en cada proceso que me tocó estar ahí. Como dijiste antes, también ganaste la última Libertadores por ahora de Estudiantes, un club copero, probablemente nadie se puede ofender por lo que voy a decir, es más grande en la Copa Libertadores que en el resto de las competencias Estudiantes, y jugaste un partido para mí histórico. ¿Por qué creo histórico? Porque ustedes tienen ese animal competitivo de querer medirse constantemente, ¿no? Y creo que vas a coincidir conmigo. Del siglo XXI, el mejor equipo de un club que se pudo haber armado es el Barcelona, sí, que jugaron ustedes la final intercontinental en aquel momento, o era Mundial de Clubes. Era Mundial de Clubes ya, sí. Era Mundial de Clubes ya. Y no solamente iban ganando con un gol tuyo, faltando 3 minutos seguían ganando. 2, sí, 88, minuto 88 nos empata Pedro. Yo creo que son de los pocos partidos que un equipo pierde y todo el mundo se acuerda, porque la realidad es que te acordás del campeón, no del que perdió. Salvo que hayas perdido por una goleada, es decir, se comió 5 goles, 6 goles, 7 goles, entonces por hacer el ridículo, pero me parece que eso fue un partido épico, que si hoy quizás, hoy creo que no hay alargue, me parece, no sé, o sí. No hay penales directos. Creo que hay penales directos, nosotros hubiésemos ido a penales, me parece. Pero bueno, se dio así, un partido trabajado con mucho tiempo de anticipación. Me acuerdo que con Alejandro, yo siempre lo cuento también, nosotros entrenábamos para jugar el domingo contra Lanús y el miércoles eran 30 minutos enfrentando a un equipo
parado como si fuese Lanús y los últimos 30 minutos era cambiar el chip y pensar en cómo íbamos a pararnos para jugar con el Barcelona. Y así fue durante todas las semanas que fue pasando esos 6 meses previos a ese partido que sabíamos que iba a ser de la manera que fue, por cómo lo planteamos y por sobre todas las cosas, porque salió todo lo que había dicho Alejandro, todo. ¿Y sentías que tenían chances en la previa? No. En la previa, charlando con los chicos, era miedo, tenés miedo. Es decir, miedo a hacer el ridículo, porque lo más probable es que si jugamos 10 partidos más, ese partido termina 3 o 4-0. Sí. Esa hubiese sido la lógica, por la diferencia de niveles entre un equipo y otro. El tema que, bueno, el argentino tiene eso y nosotros ese equipo era algo especial. Con el entrenador, con los jugadores que teníamos, por todo lo que habíamos conseguido, por las formas. Se podía pensar en un partido así, pero la realidad es que nosotros internamente sabíamos que iba a ser muy difícil porque son partidos donde no te podés equivocar. Te equivocaste un ratito y te comiste 3 goles. Y nosotros sabíamos y salimos a jugar pensando eso, que teníamos que hacer exactamente lo que nos dijo Alejandro. No podíamos salirnos del libreto porque donde vos te salías, ahí donde venía la debacle. Pero bueno, es un partido para la historia y va a quedar pese a haber perdido, como un gran partido de Estudiantes que más allá de no haber salido campeón, murió de pie. Más allá del gol, ¿cuál era tu función? ¿Qué tenías que hacer? Yo tenía que estar encima siempre de Piqué. La pelota la tenía que tener siempre Puyol. No había chance de que Piqué salga porque ahí es donde empezaba el desequilibrio del Barcelona, ¿no? La salía jugando con Puyol controlado, porque tenían varias opciones de pase, era Dani Alves, sino el pase interno a Messi cuando venía por dentro. Me acuerdo, ¿viste? O la circulación con los 3 volantes, con Busquets, con Xavi. En ese momento no jugó Iniesta, jugó Keita. Mirá vos. Y si vos le dabas espacio, te quedaba Henry abierto y te metía el cambio de frente para el 1 contra 1 por fuera. Entonces, la idea era que todo eso, si había que pasar algo, que lo tenía que hacer Puyol. Porque Puyol jugaba, primero técnicamente no era ni la mitad de Piqué, jugaba con pie cambiado, entonces, y por el lado allá estaba Vidal y no estaba Dani Alves. Entonces era toda era la forma que estaba planteado el partido, era para que Puyol conduzca la pelota y que se meta en el embudo nuestro para nosotros ahí intentar robarla. Y bueno, si nos quedaba pierna, a ver de qué forma llegábamos al arco de Víctor Valdés. Y así todo pudiste hacer un gol. Y así todo. Y tuvimos un par de situaciones, una con Enzo creo que fue, que no llegó, y no me acuerdo si otra en el primer tiempo, que bueno, por cosas que habíamos laburado, salieron. Un partido épico, ¿no? Es más, hay veces que pasan repeticiones o jugadas y todo, y los veo y recordás exactamente todo lo que nos había dicho Alejandro, ¿viste? De las cosas que nos podía pasar y de las cosas que podíamos hacer nosotros, que eran poquitas, ¿no? Porque es un equipo que casi no tenía errores. Obvio. De dónde buscarle para poder sacar alguna ventaja. ¿Tuviste algún diálogo con Leo post partido? No, porque me acuerdo que terminó medio caldeado el final del partido y no hablé nada. Después sí me lo volví a cruzar en una copa en la Joan Gamper, que nos tocó jugar Barcelona-León, y ahí sí charlamos, me regaló su camiseta, ¿no? La verdad un pibe demasiado humilde para lo que es. No, bueno, digamos, yo te conozco por ese sub-20 en Colombia, Claro. La relación comenzó ahí. Y te quiero preguntar cuándo fue la primera vez que lo conociste, porque ustedes venían entrenando, había una sub-20 que venía entrenando un grupo y un par de meses antes se sumó alguien. Cayó de última porque me acuerdo venía creo de hacerle el gol por arriba. No, fue después eso. ¿Ese fue después? Eso fue después. Bueno, él estaba ahí y me acuerdo que era un pibe que no hablaba, muy callado, muy introvertido, pero agarraba la pelota en el entrenamiento y era la PlayStation, ¿viste? Así, jugando en el nivel más bajito. Era así, pim, gol. Era como hasta gracioso verlo, porque decía, no puede ser tan fácil, ¿viste? Que se saque un tipo de encima. Pero nada, son recuerdos maravillosos de poder haber compartido equipo con Messi y bueno, de haberlo disfrutado de tan chiquito al estar tanto adentro de una cancha. En el medio de todo esto, obviamente, hablando de Estudiantes, hablando de aquel partido, es inevitable, lo has citado en varias oportunidades, Alejandro. Lo primero que te quiero preguntar es si sentís que, no solamente por Alejandro, pero si sentís que podrías haber tenido una chance más en la selección
con una continuidad o con un apoyo un poco más fuerte? Porque sí, claro, es cierto que fuiste contemporáneo de grandes goleadores, pero en ese momento tu actualidad futbolística lo merecía. Sí, yo tuve un momento muy, muy bueno acá en Argentina, que es lo que me hace que me vendan a Inglaterra, y después tuve 5 años espectaculares en México, un promedio de más de 25 goles todos los años. Pero la realidad es que me tocó competir con jugadores que estaban 1 o 2 escalones más arriba que yo. Me tocó la época de Agüero, de Higuaín, de Messi, de Lavezzi, de Tevez. En ese momento estaba, creo que Diego Milito todavía en su última etapa. Me tocaron jugadores, Lisandro López creo también estaba en ese momento jugando en Francia. Era imposible competir contra esos monstruos, es una realidad, ¿no? Sí, es no te digo una manchita, pero me hubiese gustado obviamente jugar o tener más partidos en la selección, pero también entiendo el contexto que era casi imposible competir contra ellos, porque aparte encima estaban en un nivel superlativo, igual en el Real Madrid o en el Napoli, Agüero en el City, Tevez en el Manchester, no, nada. Era casi imposible tener una posibilidad, más allá de que yo estaba haciendo las cosas bien en mi club. Y independientemente de esto, de la no citación o de la poca continuidad, para decirlo más apropiadamente, ¿qué termina significando Alejandro? Alejandro me agarró en un momento donde yo había perdido a mi viejo cuando yo estaba llegando a Estudiantes, digamos, después de los primeros meses que estaba Leo Estrada. Bueno, él después llega y yo al poco tiempo fallece mi papá y bueno, nada, vi la figura de él como era mi viejo, ¿viste? Un tipo humilde, un tipo sensato, un tipo laburador. eh, y la verdad que más allá de lo que me enseñó como jugador, que todo el mundo ya sabe, ¿no? Lo que es Alejandro como entrenador, es una gran persona, ¿no? Que es una lástima que no haya dejado tan rápido, porque creo que le podía haber dado mucho al fútbol argentino y obviamente a Estudiantes ni que hablar, ¿no? Por todo lo que era él como figura del club. Nada, un tipo bárbaro, ¿no? De los pocos entrenadores que tuve que te dabas cuenta que se sentía mal cuando tenía que dejar un jugador afuera o cuando tenía que sacar un jugador del equipo, que no lo vi en muchos entrenadores eso, ¿no? Yo creo que la persona, él estaba siempre pensando más en lo humano que en lo colectivo, más allá de, como te digo, que era un gran entrenador, ¿no? Es un tipo que manejaba el grupo de una manera espectacular y que, como te digo, es una lástima que se haya ido tan pronto. Eh, Antes, cuando me hablabas de León, pensaba en una situación que yo creo que es como muy reiterada en muchos de ustedes, que es donde te sentís mejor es donde más rendís. ¿O es una cuestión que está todo relacionado con lo que ocurre dentro del campo de juego que después se termina teniendo un rebote en la vida particular? Y yo creo que es un poco de las dos cosas. Yo llegué, como te dije, en un momento malísimo de mi carrera. Eh, Malísimo no, había tenido un año muy malo anterior, entonces cuando vos venís mal, necesitas recobrar, no te digo energía, pero sino empezar a tener buenas actuaciones como para empezar a sentirte otra vez que estás disfrutando lo que estás haciendo y no que la estás sufriendo. Y a mí las cosas se me dieron muy rápido. Llegué y la ciudad me gustó, porque tampoco es de las mejores ciudades de México. Bueno, Monterrey, Guadalajara, el DF, que son las ciudades más importantes. Es una ciudad que a mí me enamoró, ¿viste? Son cosas que no tienen mucha explicación. Y no solo a mí, sino a mi familia. Nos sentimos muy cómodos del primer momento que llegamos. Y cuando vos ves que tu familia está bien y que encima en el equipo las cosas se están dando, bueno, el resultado es muy bueno. Y a mí me pasaron las dos cosas y muy rápido, que eso no me pasó en otro país. El único país que sentí eso fue en México. Por eso yo estoy tan agradecido a toda la gente de México por eso, porque la verdad me hicieron sentir como uno más desde el primer día. Y bueno, hoy, lo hablamos antes, tengo mi casa allá, es una ciudad a la que visito bastante, muy frecuente y bueno, quedó marcado en mi vida y obviamente León en mi carrera futbolística. ¿Qué te pasó en Inglaterra? ¿Qué te pasó en Italia? Uno, lo que decía, lo que hablábamos antes, uno sueña con esas ligas, sueña con tener esos rivales, jugar en esos equipos. Genoa es un equipo histórico y el Wigan es un club chico, pero que encima lo que dijiste vos, ganaste una FA Cup, digamos, ¿no? Coincidiste en eso. ¿Qué,
¿Qué recuerdo, qué vivencia? ¿De qué te lamentás hoy? De esos pasos que no pudiste aprovechar quizá plenamente. Mirá, yo creo que lo hablaba el otro día también con un amigo esto y hacíamos un análisis, un montón de cosas y salió esta misma, ¿qué te reprochás? ¿O qué hubieses cambiado? Cuando vos sos joven, que esto es otra de las cosas que yo intento transmitirle a los chicos que puedo llegar a representar, ¿no? Vos, cuando tenés 24, 25 años, te pensás que te la sabes toda, que sos el rey, y yo venía de tener un año espectacular, 2 años espectacular, venía de ganar la Copa Libertadores, saliendo goleador, haberle hecho un gol al Barça, el último torneo de Argentina yo salí goleador del torneo. Entonces te compra un equipo de Inglaterra y vos pensás que, bueno, llega Messi. Allá, cuando vos llegás allá, los ingleses primero no saben ni quién sos, ni de dónde jugás, ni de qué equipo venís. Sos uno más y tenés que volver a demostrar todo lo bueno que hiciste en Argentina, lo tenés que demostrar allá. Yo llegué a la pretemporada y me acuerdo que un mes antes me fui de vacaciones a dar vuelta no me acuerdo si fui a Estados Unidos o a la playa. Llegué sin entrenamiento, llegué sin pretemporada. Claro, pensando, no, bueno, después me pongo bien. Bueno, son todas cosas, son errores que uno comete en la carrera bueno, hoy tengo la posibilidad de poder transmitirle todo eso a los chicos que están conmigo, de decir, bueno, che, pará, vos tenés que llegar entrenado. Yo llegué allá pensando que llegaba Van Nistelrooy al Wigan, y no, ¿entendés? Llegaba un pibe que había andado bien en Argentina, pero tenía que demostrar todo eso allá. Entonces me costó muchísimo poder adaptarme al ritmo, porque es un ritmo totalmente distinto, es un fútbol mucho más físico, y yo no estaba en condiciones, esa era la realidad, no estaba en condiciones. Y lo que más me reprocho es eso, es no haber entendido a dónde llegaba y de la forma que tenía que llegar. Después quizás el resultado quizás podía ser el mismo, o quizás no podía, me tocaba no andar bien, porque fútbol y no hay una regla de tres, si vos haces esto después. Pero bueno, yo no hice todo lo que tenía que hacer, entonces un reproche del que me hago es ese. Yo no fui a Inglaterra de la manera que había que ir. Y después en Italia sí tuve mala suerte. En Inglaterra no tuve mala suerte. En Inglaterra yo creo que fue responsabilidad mía. Pero en Italia sí, porque cuando a mí me toca el traspaso al Génova, 3 días antes de que se cierre el traspaso, yo me desgarro. Y a mí me había llamado el presidente del Génova en ese momento, que ellos tenían jugando en ese momento a Lucatoni de número 9. Lucatoni no había andado bien y necesitaban un 9. Lucatoni ya le habían rescindido el contrato. Y él me llamó un martes y me dice, mirá que el domingo jugás de titular, llegás y jugás. Yo ya había sentido una molestia, ¿viste? Le digo, sí, estoy con una molestia, pero voy a andar bien. Claro, cuando llego más en la revisión médica, tenía un agujero así en el isquiotibial y tenía para 4 semanas. Entonces, de llegar a ser el titular a pasar a esperar porque tuvieron que contratar a otro, porque necesitaban un número 9 y no lo tenían. Entonces empezó a andar bien y a mí me tocó correr de atrás. Más allá de que en Génova me tocó hacer un gol muy importante, la Sampdoria se fue al descenso con ese gol y la gente me quiere mucho, yo siento que podía haber dado más, pero ahí tuve mala suerte. Y en el segundo paso por Italia, que es en Palermo, muy parecido el caso, me llama el entrenador y el director deportivo, te necesitamos para el domingo, esto era un martes, yo llego, el domingo juego de titular, el equipo pierde y lo echan al director deportivo y al técnico, ese mismo partido. Claro, viene otro entrenador y estaba yo y había 4 o 5 chicos argentinos, estaba el Gato Formica, me acuerdo Mauricio Perduti, Ale Forlín. A todos nos había llevado el mismo director deportivo y el mismo entrenador. Claro, cuando vino el nuevo entrenador, era un italiano, dijo, yo a usted no lo pedí, no sé ni quiénes son, así que voy a centrarme en los jugadores que conozco, que son los chicos que están jugando acá, que sé cómo juegan, bueno, si los necesito los voy a usar. Y terminé jugando poco y nada. Por eso te digo que en Italia sí tuve mala suerte, porque en Italia estaba bien, yo digamos, hice todo lo que tenía que hacer, ahí no me puedo reprochar nada, pero en Inglaterra sí no llegué y no hice lo que correspondía para el momento o la situación que ameritaba. Esos detalles que hablábamos antes, ¿no? Esas pequeñas cosas que Sí. cambian la ecuación absolutamente de todo. Seguro, seguro, y es por eso lo hablábamos, el tema de la representación, ¿no? Es poder aconsejar a los chicos de todas las cosas buenas, porque hice un montón de cosas buenas, pero también hice un montón de cosas malas, para tratar de que la gente que está conmigo no cometa los mismos errores que me tocó cometer a mí, ¿no? Tanto dentro como fuera de la cancha, porque no es solo dentro. Hay un montón de cosas importantes afuera que hay que hacer o que no hay que hacer para que tu carrera siempre vaya para arriba. Mauro,
¿Quién fue quién o quiénes? Porque la cuestión de jugar de centro delantero eh, atacante tiene esa cuestión, ¿no? De que muchas veces la sociedad es con el que juega atrás o con los que juegan al costado. ¿Con quiénes sentís que te sentías mejor? En Estudiantes tuve varios socios, ya sea jugando arriba conmigo, como La Gata o como Juan Salgueiro, en la primera etapa, pero también estaba, bueno, La Bruja, y si no estaba el Chino, Enzo Pérez por el otro lado, teníamos la llegada de Angeleri en ese momento que era una flecha. En Estudiantes hubo muchos socios. Después en León también tenía varios compañeros dos o tres, uno que jugaba al lado mío, que era Matías Brito, es un uruguayo, y después dos mexicanos, Chapito Monte, que también jugó en la selección, un 10, y uno por derecha que me tiraba unos centros espectaculares que se llamaba Elías Hernández. Por eso te digo, tuve varios socios en los distintos equipos que me ayudaban o que me abastecían para que yo tenga muchas situaciones de gol. Qué bueno, me tiró unos centros espectaculares. Es de la forma que vos los medís, ¿no? Digamos, según cómo me asistan. Porque aparte teníamos una relación de mucha confianza, en muchos años jugando juntos, entonces el tipo ya sabía lo que yo iba a hacer y él me ponía la pelota donde yo quería, por eso te digo que me tiraba unos centros bárbaros, porque ya sabía lo que yo iba a hacer y yo ya sabía lo que él iba a hacer, entonces cuando se arman esas sociedades para un delantero es fabuloso. Hablas tanto de León y con un lugar de referente y tan relacionado con la ciudad que estoy casi obligado a preguntarte por la situación que él tuvo que vivir del Mundial de Clubes. Sí, rarísimo por cómo se dio, ¿no? Es extraño que se haya dado todo a último momento y no que la decisión la hayan tomado antes. Es una lástima por toda la gente, ¿no? Porque la gente estaba muy ilusionada de poder estar en esa gala tan importante del fútbol y bueno, yo pienso en la gente que ya había comprado su pasaje o había comprado la entrada, que ahora no tiene la posibilidad de ir, ¿no? Es una lástima por eso y por el equipo, por sobre todas las cosas, por el cariño que le tengo, pero bueno. Tendrán que seguir trabajando para poder estar en el próximo. Sí, pero suena raro, ¿no? La verdad. Es raro por cómo se dieron las cosas, por los tiempos, ¿no? Que se cambie todo a último momento no es algo lógico, pero bueno, se ve que estaban así las reglas y bueno, se dio que tiene que quedar afuera. Lo último que te quiero preguntar es un poco lo que surgió naturalmente en la charla, que es que nos preocupamos todos, obviamente, porque trascendió y se notaba que no era algo menor, el problema de salud que tuviste. Sí, fue un problema que yo, gracias a Dios, tuve la suerte en mi carrera no de tener lesiones graves. Y bueno, me sucedió cuando dejé de jugar. Fue un problema de salud grave, que gracias a Dios hoy estoy acá, lo puedo contar y me siento orgulloso de poder contar la situación que me tocó atravesar y de la forma que la atravesé y ahí donde uno se da cuenta de la gente que lo quiere, de la familia, de la gente que está en serio, ¿no? Y bueno, hoy es algo del pasado, me tocó en un momento raro de mi vida porque me tocó atravesando la situación de no jugar más, digamos, convivir con ese duelo de no ser más jugador profesional, pero bueno, por algo llegan las cosas, a veces vienen para mostrarte algo y bueno, yo tenía, como te digo, la idea de irme a vivir afuera y hoy en mi cabeza no se me pasa, ¿no? de estar lejos de mis seres queridos, de mi lugar y por eso te digo que a veces pasan las cosas por algo y yo lo tomo como una enseñanza y como parte del aprendizaje que es la vida, ¿no? Para mostrarte y para demostrarte por sobre todas las cosas que lo único importante es la salud y que todo el resto se puede arreglar. Cuando no tenés salud, ya ahí empiezan los verdaderos problemas, ¿no? Uno se hace problema por quizás cualquier pavada, ¿no? Que piensa que es gravísimo hasta que te pasa una cosa de esta. Yo antes me hacía problema porque llovía quizás, salía y me tengo que mojar. Y me hacía problema. Bueno, después lo que me pasó, todos esos problemas, cada vez que me quiero poner nervioso por algo, porque me fastidio, porque me acuerdo cuando estaba tirado en la cama que no sabes si te vas a morir o no. Y ahí empezás a dimensionar lo que realmente vale y lo que realmente importa en la vida, que es estar bien y tener salud. Después el resto se arregla, no hay nada más importante que la salud y por eso te digo que para mí fue una gran enseñanza de vida esto.
Fue algo digestivo. Fue algo, sí, sí, en el estómago ya tenía un pólipo, me lo sacaron, en medio la operación se complicó y duró más de lo previsto y bueno, como duró más de lo previsto también la recuperación es más tardada y bueno, hoy ya casi un año de esto que me pasó, nada, puedo decir que estoy 100% recuperado y haciendo una vida normal como cualquier persona que no haya tenido nada de eso. Como te escucho y lo decís vos, con una gran enseñanza, me animo a preguntarte, ¿tuviste miedo de quedarla? Sí, claro, claro, sí, sí. Mi- Tuve varias veces miedo. El primero cuando me dan el diagnóstico, que es esperar a que lo que tenés sea bueno o sea malo, porque no es obviamente que cambia la ecuación completamente si lo que tenés es benigno o si es maligno. Esa fue la primera vez que tuve mucho miedo. Y la segunda vez que tuve miedo fue cuando me desperté de la operación en terapia intensiva. Eso es terrible, ¿no? Realmente no se lo deseo a nadie, ¿no? Fueron momentos que pensás que realmente no la contás y bueno, hasta que todo baja, la recuperación, te empezás a sentir mejor, pensás que todo va empezando a mejorar, ahí es donde te tranquilizás, pero bueno, son momentos que, y más nosotros los jugadores de fútbol, ¿no? Lo hablábamos hace un ratito, vos te pensás que sos indestructible, Sí. que no te enfermás, no pasa nada, siempre estás bien. Y cuando te pasa algo así, ahí te das cuenta realmente que sos un mortal más y ahí no importa. Cuando estás ahí acostadito en la cama, no importa si fuiste exitoso, si ganaste mucha plata, si te reconocen o no te reconocen. Ahí sos una persona más y ahí te das cuenta de lo que realmente importa es la salud, ¿no? Si vos estás bien de salud, el resto, como te dije antes, se puede arreglar si hay algún problema. Y creo también, de alguna forma me parece que lo habrás pensado, que no era una lesión de fútbol de las cuales tenés un compañero u otro que ya la tuvo, o capaz que vos ya la tuviste, al ser algo eh, muy físico, muy humano, digamos, una cosa muy que le puede pasar a cualquiera, Sí. a cualquier edad, en cualquier momento, me parece que tiene como una dificultad superior para ustedes. Sí, te voy a poner un condimento extra, ¿no? Yo tengo digamos, una herencia de mi viejo que no es buena, ¿no? Los dos fallecieron de cáncer, con problemas físicos. Entonces imagínate que cuando me dicen que tengo algo, lo primero que se me viene a la mente es la imagen de mi viejo enfermo, la imagen de mi vieja enferma. Entonces eso juega mucho, mucho, mucho en la cabeza, ¿no? De una persona, porque ahí ya corre el futbolista de lado. A cualquier persona que viene de algo así, es imposible no tener miedo. Pero bueno, es cómo lo afrontás. Yo siempre, mi cabeza estuvo positiva, mi familia, mi mujer apoyándome en todo el momento, diciéndome que va a salir todo bien, porque en un momento te caes, no, es mentira si te digo que no, en un momento no pensé, bueno, listo, ya está, se acabó. Lo pensás, y ahí es donde está la familia para, viste, la familia, los amigos, dale que lo sacás, no pasa nada, te vas a recuperar, esto es una piedra más. Bueno, eso es lo fundamental y por eso te digo que a veces cambian las cosas y las ideas que uno tiene cuando aparecen estas cosas, ¿no? Esto a mí me cambió la forma de mirar la vida y mis objetivos. Hoy el único objetivo que tengo es levantarme al otro día bien. Yo me levanto el otro día y no me duele nada y para mí es un montón. Porque me acuerdo de cuando me levantaba y me dolía todo, o que estaba mal, o que me acuerdo que me tenían que operar porque tenía un problema. Entonces todo eso te hacen ver las cosas y es lo que trato de charlar con la gente que es cercana a mí, ¿viste? Que no esperes a que te pase algo para disfrutar de levantarte y estar bien. No es una boludez estar bien. Que no te duela nada, tener salud, tener a tu familia bien. Empezar a valorar esas cosas, pero digamos, el ser humano es así, la empezás a valorar cuando realmente te pasó algo. Es lo mismo la frase, Sí, ¿viste? sí, Uno sí. no sabe qué tiene hasta que lo pierde. Bueno, esto es lo mismo. No empezás a valorar de las pequeñas cosas, decir estar bien, de salir con tu familia y que todos disfruten. No, bueno, son enseñanzas, como te dije, que me dio la vida y bueno, trato de transmitirle eso a toda la gente que está alrededor para que realmente se haga problema por las cosas que tienen realmente sentido. Mauro, un placer. Muchas gracias, gracias por el tiempo. Bueno, Nos costó un poco coordinar las agendas, pero se entiende perfectamente pero acá estamos. y nada, muchos éxitos en lo que venga Bueno, y gracias por tus palabras. bueno, muchísimas gracias, un gusto haber estado acá. ¿Nos sacas una foto, Juan?